52. Como siempre doy las gracias a mi compañero que durante toda una semana ha estado aquí acompañado de Manuel Brito. 2 semanas. 2 semanas casi. Sí. Alexander, buenos días. Y déjame decirte que ese fan tuyo ha estado siempre muy... Hay sí, ya parece que... todo ese fan tuyo ha estado muy atento a tu presencia y llamando. Y, no, está de vacaciones, está de vacaciones, está de vacaciones. Algunos te vieron en el Facebook y entonces llamaban, vi a Lindsay en el Facebook. Sí, sí. Bueno, quiero decirte que fue un viaje muy agradable encontrarme con un grupo de profesionales. Y reencontrarte también, con tus ancestros. Reencontrarme también con parte de lo que es la cultura que también de niña tanto tuve la oportunidad de vivir. Y sobre todo encontrarme con una sociedad que definitivamente está muy avanzada, como es la sociedad japonesa en todos los órdenes. Asimismo, el orden es lo que prima en la sociedad japonesa. Para todo se le da un protocolo a cada cosa. El sitial que cada evento, cada conmemoración o cada reunión lleva, eso es sagrado para los japoneses. Y la verdad que fue un viaje muy placentero donde pude aprender muchísimo. Fue un viaje cultural auspiciado por la Embajada Dominicana, la Embajada de Japón aquí en República Dominicana, el gobierno japonés, la JICA. Y es increíble cómo el primer ministro Shinzo Abe tiene ese compromiso y manifiesta ese compromiso con todo lo que tiene que ver con los japoneses que emigraron en algún momento de su país. Unas migraciones que exceden los 100 años ya. Una de las migraciones más viejas es la brasileña, la peruana también, con más de 120 años. Yo me sorprendí, aprendí muchísimo de cómo los japoneses emigrantes hacia esta parte de América han tenido que librar tantas luchas. Y es una comunidad tan grande como... Y se han mantenido unidas sí, a pesar de todo. Se han mantenido unidas, han preservado la cultura japonesa, la han implementado donde quiera que van. Y estamos hablando de una cantidad tan importante como más de 2 millones de japoneses que se establecieron en toda América, sobre todo Brasil, Perú, Argentina, México, Chile. En Barahona yo recuerdo que es una comunidad pequeña. Estando yo muchacho, ellos hacían unos cultivos agrícolas de ciclo corto. Y en Neiva y esa zona por ahí, ellos hasta el deporte del judo llevaron también esos procesos agrícolas y esas cosas. Claro. En Neiva y Barahona, esa zona por ahí. Pero supongo que también están en Parcibao y en otras zonas por ahí. Sí, yo agradezco muchísimo a la embajada. Tengo, por supuesto, una serie de reuniones. Este viaje es con el propósito justamente de un poco llevar, ¿no?, parte de la experiencia que uno adquiere en estos viajes a la comunidad Nikkei a la que pertenece. La comunidad Nikkei son justamente todos esos hijos de descendientes de japoneses de una segunda, tercera, cuarta y hasta quinta generación, como ya la tenemos en varios países de la región. Reuniones importantes, visitas a los más altos niveles, como visitas, por ejemplo, a la casa del primer ministro, también parte de lo que es la vivienda de algunos de los príncipes, de todo lo que tiene que ver con el imperio japonés. Y bueno, fue muy gratificante, la verdad, hablar conversar, escuchar, sobre todo conocer en el ámbito político cómo se maneja el gobierno japonés, cuáles son sus prioridades, cómo piensan. Y la verdad es que definitivamente a veces una piensa que las preocupaciones de los japoneses tienen que ver
quizás un impacto en el cambio cultural o de comportamiento que pueda tener su sociedad, cómo impacta el capitalismo probablemente, y nada que ver. Japón sigue siendo Japón, sus tradiciones se siguen implementando en las escuelas. Hay que ver lo que es esto en una escuela como tuve la oportunidad también de visitar. Cómo se impone la cultura por encima de todo. Y esas son cosas que a ellos ni meramente le preocupan, pero en lo absoluto. Son otras las prioridades de los japoneses. Definitivamente que estamos hablando de una sociedad demasiado organizada, donde la gente, el común de las personas, piensa demasiado en el otro. Y eso tiene que ver, a propósito de lo que está pasando con Paua Dominicana, Alexander, en mi trayecto también. La diferencia de tú abordar un vuelo desde la ciudad de Nueva York hasta Tokio, hasta el aeropuerto de Narita, el trato de las azafatas, desde el momento en que tú estás en el counter o en el espacio que destinan para tú abordar el avión. El trato se siente. Ahora, cuando yo venía de Nueva Jersey hacia la República Dominicana por la misma línea aérea que era United, hay que ver lo que era aquello. Cómo incluso llamaban a las personas a abordar. Era gritándole, no era ni siquiera hablándole. Había que ver, a mí, por ejemplo, mi carrión me lo quitaron, no, que ya no hay espacio. Y usted fue de las últimas, yo, pero porque simple y llanamente era del último grupo. O sea, yo no puedo adelantarme al grupo 2 cuando yo soy del grupo 5. O sea, hay que ver, me lastimó ver cómo tratan al dominicano. Es verdad que los dominicanos tenemos nuestra forma de ser. A veces no mostramos ningún tipo de educación, ciertamente, lo viví. La gente que venía detrás de mí me dio tablazo en ese asiento. Y hay que ver las conversaciones y las cosas. Pero independientemente de eso, también el trato de las azafatas, eso es terrible. Eso parecía como que yo venía en una guagua pública. En una guagua pública, Alexander. Y no en cualquier guagua pública. Una voladora. En una voladora. Hay que ver las cosas del dominicano, ciertamente. Hay muchas personas que son de bajo nivel académico, que tienen una forma ahí. Venía detrás de mí una persona que viajaba por primera vez, etc. Pero eso no le da derecho a la línea aérea a tratar a los pasajeros. A maltratarlos. A tratarlos de una manera como tan despectiva, que tú lo sientes entre un país y otro. O sea, tú inmediatamente ni siquiera has llegado al avión cuando ya tú sientes ese maltrato, ese dejo de parte de los que componen el personal de esa línea aérea o de la que fuere. Nada más no es esa, son todas. Y la verdad es que me dolió mucho ver cómo tratan al dominicano. Ciertamente que nosotros muchas veces nos lo ganamos, porque nosotros no somos entes que pensamos en los demás. Nosotros siempre estamos pensando en nosotros mismos. Por eso tú no ves orden ni siquiera cuando tú vas caminando por una plaza o en una vía, etc. Pero yo creo que esa no es la manera de enseñarle. Yo le quise decir a la joven, pero por supuesto, cuando venía a mi regreso, cayó una tormenta de nieve tan grande, suspendieron el vuelo y tuve trastornos para mi regreso hacia la República Dominicana. La tormenta cayó en Tokio y eso hizo que se tuviera que cancelar el vuelo hasta el día siguiente a la misma hora. Pero independientemente de eso, yo quería decirle, pero ¿por qué tratar a las personas así? O sea, no creo que esa sea la forma de que se le enseñe el buen comportamiento a un grupo de ciudadanos que aunque no tengan, la gente se adapta. La gente inmediatamente se adapta si usted los lleva a eso. Pero tú nada más tienes que ver cómo voceaban y todo eso. Y ya le dije que tal fila.
Yo decía, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Pero bueno, son de las cosas. A propósito de que lamento muchísimo que Pagua Dominicana está suspendida. esté suspendida por falta de pago. Porque también hay que decir... No estaba pagando impuestos. No estaba pagando los impuestos que se les retenían a quien pagaba sus boletos. O sea, un dinero que ya el usuario había pagado y que Pagua simple y llanamente tenía que hacerle llegar, porque él es un agente de retención, y que simple y llanamente tenía que devolver al Estado, llevar al Estado. Ellos no lo estaban haciendo. O sea, yo sé, en pocas palabras, y literalmente se robaron el dinero que los usuarios de esa aerolínea estaban pagando por su boleto aéreo al momento de ejercer su compra de ese boleto. Y déjame decir, entonces, así tampoco. Y déjame decirte que con la nueva ley esa de lavado, ya ese tipo de cosas son graves. Sí. Son duramente sancionadas en la Pero nueva tú sabes ley una cosa, Alexander, siempre al final el que paga es el hijo de Machepa, el MAPE. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay varado unos 12,000 y pico de pasajeros que habían comprado sus boletos, que se tenían que ir, porque todo el que compra un boleto para una fecha X no es para, ¿verdad?, ir a Belén con los pastores, no, es porque tiene una programación, ya sea por compromisos de trabajo, ya sea por reuniones, por lo que fuere, hasta por unas vacaciones que tiene ahí programadas. Y simple y llanamente dicen que le tienen que devolver el pasaje, pero mientras el hacha va y viene, esos pasajeros están trastornados. Vi a un señor en un canal de televisión que decía, yo voy a perder mi trabajo porque yo debía entrar a trabajar hoy. Imagínate. Y no estoy en Estados Unidos. Mira aquí. Pagua tendrá que devolver a los pasajeros 230 millones de pesos. Las autoridades aeronáuticas suspendieron las operaciones por incumplimiento de compromiso económico, financiero. Sí, porque no cumplieron. Pero no cumplieron porque no pagaron los impuestos como agentes de retención que son ellos, y que ya el usuario lo había pagado. Y así como ellos, así lo hacen muchísimas empresas. Sí. Así lo hacen cientos de empresas. Pero fíjate que aquí la evasión del ITV ronda el 40%. Sí. Una cosa insólita. Sí. También tiene que ver con la manera... Y con la corrupción también. Sí. Corrupción tiene que ver con lo que había advertido el Fondo Monetario Internacional a propósito de que el fondo viene otra vez, o que ya está aquí. Ya está aquí. Empieza en esta semana. El director del fondo para esta región, él lo anunció. Sí. Entonces, el Fondo Monetario Internacional el año pasado, ¿qué había advertido? Lo que va a tener que volver a advertir ahora. Había advertido de que República Dominicana simple y llanamente se tiene que someter a una reforma fiscal donde la forma justamente de retención, la estructura que descansa en la República Dominicana, se rompa con ese esquema que está obsoleto, que ya no funciona, y que la manera en que está estructurada, la forma de recaudar los recursos es, primero, los que más pagan son son la gente de clase media, la clase media que paga impuestos en este país. La clase media. Los ricos, bien, gracias. Los ricos, simple y llanamente, no pagan los recursos que en su justa dimensión deberían de pagar. Ellos reciben el 68% de las riquezas que se generan en República Dominicana. Lo recibe el 10%. El 10%. El 1%. Sí, y lo más rico, las 2 o 3 familias ricas de este país, se llevan la cantidad, las grandes riquezas. ¿Por qué? Por la manera regresiva en que está estructurada el sistema impositivo de la República Dominicana. Incluso el fondo... O sea, los que más tienen no pagan absolutamente nada el fondo en comparación con lo que reciben. El fondo incluyó en ese informe que la necesidad de eliminar las exenciones fiscales. Sí, también lo puso. Que ronda los 238 mil millones de pesos. El 6% y del que eso es lo que impide, que eso es lo que impide que ese crecimiento sostenido que ha tenido la República Dominicana por más de 20 años
se refleje en los segmentos más empobrecidos bueno, de la pero sociedad. a propósito de que el presidente estuvo en el Foro Económico De Mundial Davos. en Davos, ¿y qué fue lo que salió de esa reunión? Fue justamente eso también. Ah, sí, el mundo anda creciendo, pero anda creciendo infinitamente desigual. Infinitamente desigual. Y sube la inequidad. El mundo anda creciendo con pero una inequidad terrible, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres se están fundiendo cada vez más. Es más, gentes que han logrado salir de la pobreza, que ahora están experimentando la regresión hacia ella, se están devolviendo otra vez a ese estado de pobreza del que ya en algún momento determinado de sus vidas habían superado. La gente de clase media está pasando de clase media a clase media baja, y los de clase media baja a pobres, y muchos pobres a indigentes. Entonces estamos en una regresión terrible en cuanto a superación de pobreza. Eso anda mal, anda muy mal. Pero entonces, la misma directora del Fondo Monetario Internacional dice que andamos en una... Pero tú sabes que, Lindsay, mira. En un momento muy bueno de crecimiento, sí, pero ¿a costa de qué? Mira, y te voy a decir esto. Por ejemplo, el Fondo Monetario dice que este año el país va a tener un crecimiento promedio de 5 puntos. Si ellos dicen que es de 5.8, probablemente supere el 6, porque ellos siempre son un poco conservadores. Pero te voy a decir esto. A la República Dominicana, a la masa pobre de la República Dominicana, en más de 20 años, le ha sido poco significativo ese crecimiento. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, tú estás en este programa y tú estás en tu programa de masa y tú pagas impuestos por estar ahí. Y tú mandas una factura a un sitio, inmediatamente te viene con el impuesto. Sí. Pero si tú vas al supermercado y compras un jamón, ahí tengas. Pero cuando tus hijos necesitan educación, tú tienes que pagarle un colegio. Pero también tú tienes que pagar un inversor o una planta, una pendeja. Y los combustibles, y los servicios de teléfono, luz, tú pagas impuestos en cada uno de ellos. O sea, ¿cuántas veces tú pagas impuestos? Por eso es que hablamos de unos impuestos regresivos. ¿Cuántas veces tú pagas impuestos por un mismo servicio? ¿Cuántas veces se le paga a un mismo servicio? Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos como desafío en República Dominicana, que no es un tema solamente de nuestro país, por supuesto, pero nosotros tenemos que hablar como país. Claro. Se habla en ese foro económico y se dice, y los organismos internacionales ya han entendido o han calculado que para este año 2018 vamos a crecer por el promedio de un 4% a nivel global, y algunos que son un poco más optimistas incluso hablan de un 4,6%, 4,5%, pero ya sea un 4, ya sea un 5, y para República Dominicana ya sea un 5, ya sea un 6, ¿cómo impacta de manera individual en cada persona, en cada ciudadano? Le está impactando, le está llegando esa mejoría que ha experimentado el país como tal. Bueno, pues a la gran mayoría no. Por eso es que se ve que, señores, eso es hasta inhumano. Hablar de que el 68% de las riquezas, ponle tú y redondéalo en un 70%, el 70% de las riquezas que se crean en este país se lo lleva el 1% de la población. Se lo llevan solamente 2 o 3. ¿Y qué nos queda a nosotros? Mira, nos queda prácticamente nada, porque cuando tú te pones a ver, por eso es que las canastas se miden en varios quintiles. El primer quintil, el segundo quintil, el tercer quintil. A veces la gente ni entiende. Hasta el 5, ¿verdad? Hasta el número 5. A veces la gente ni entiende con qué se come eso ni para qué sirven esas cosas. La gente lo que entiende es que el sueldo no le alcanza. La gente lo único que entiende es que los cuartos no dan, que la cosa anda cara, los salarios son los mismos y la vida se está poniendo cada vez más difícil. Esa es la realidad. Entonces, bajo esas premisas, hemos iniciado el año 2018 con expectativas, ¿cuáles? Bueno, las expectativas de que República Dominicana va a crecer.
bueno, República Dominicana va a crecer, pero ¿a quién va a impactar? Sigue impactando a las mismas personas y los más necesitados siguen viviendo en el mismo estado de pobreza en que han estado sumidos durante décadas. Mira, por ejemplo, yo veo, me mandaron en el fin de semana algunas imágenes de las pruebas que están haciendo con el teleférico. Señores, eso llora ante la presencia de Dios. ¿Dónde se construyen los teleféricos y para qué? Si ustedes se ponen a ver, a mí me duele y me daña ver cómo la gente está sorprendida. Miren, los teleféricos se dan. Ustedes saben dónde hay un teleférico aquí en República Dominicana, en Puerto Plata. ¿Y saben dónde lleva ese teleférico? A una loma, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta famosa? Isabela. Bueno. Sí. Yo sé que Isabel. Ahí hay un teleférico que sirve para de una ciudad plana, ¿verdad? Terreno plano, llevar hasta una montaña de no sé cuántos pies de altura. Para eso es que sirven. ¿Dónde se construyen los teleféricos? En países como Brasil, en países como Venezuela, países como el propio Ecuador, Colombia. Perú, Colombia, donde las diferencias de alturas en las grandes urbes es demasiado grande. Demasiado grande. Donde hay alturas terribles, donde hay montañas. Eso no se da en República Dominicana. Pero la pregunta del millón. ¿A quién fue que le dieron el contrato del famoso teleférico? Tú no sabes. Pero el mismo que está construyendo la ciudad esta de la gente que vivían en las cañitas. Uh-huh. Claro, González Cuadra. Yo la verdad es que lamento mucho que nosotros, teniendo un master plan, o sea, teniendo los planos, para ponerlo bien, ¿verdad? Que se coma en buen dominicano y todo el mundo me entienda. Esos planos, un proyecto que costó tiempo, esfuerzo y dinero al Estado Dominicano para diseñarlo, donde se contrataron profesionales de altísimo nivel y se creó todo un master plan de la ciudad de Santo Domingo en todo lo que tiene que ver con el tema del sistema de transporte ferroviario de la capital. Eso se diseñó. Y ese diseño, simple y llanamente, fue un diseño que al final, después que se cambió de gobierno, se decidió cambiar. Se decidió cambiar y las cosas, simple y llanamente, se cambiaron ¿para qué? ¿En busca de qué? Y son de las mezquindades que, por supuesto, solo se dan y son propias de sociedades tan atrasadas como estas. Y donde la sociedad tampoco reacciona y no dice, ni esta boca es mía. Ahora ahí andan unos cables y una cosa. Unos cables para un teleférico que no tenía razón de ser. Donde también había un diseño contemplado. Donde eso no había por qué reestructurarse cuando todo lo contrario. Son 6 líneas de metro que están ahí concebidas. Y desde que entró el presidente Danilo Medina, donde él tuvo la oportunidad de encontrar la primera etapa, la primera parte de la segunda línea del metro lista para arrancar. Que solamente tenía que terminar la segunda línea que iba hasta San Luis. Con todo el trabajo del mundo y Juancito de los Santos cayéndole mucho atrás al presidente porque el presidente Danilo Medina no creía en el metro y lo paralizó, lo paralizó. Juancito, con todo el esfuerzo del mundo y con la presión que recibía de la gente de Santo Domingo Este, logró de que el presidente Danilo Medina dijera que sí, que iba a continuar. Pero
el continuar del presidente Danilo Medina, mira lo que trajo. Meterle unos tales teleféricos, de por Dios, santo Dios. Pero bueno, ahí están los teleféricos, eso. En una ciudad plana, que no tiene razón de ser alguna. Eso de verdad que me da como la sensación de tanto atraso. De tanto, pero tanto divino atraso. Entonces, ahí está un metro que se anda deteriorando, el que está funcionando, las escaleras no sirven. Hay que ver lo que pasa con los ascensores, cómo se han descuidado todas las estaciones. Una locura, una locura. Cuando justamente el usuario que paga 20 pesos, que es un transporte sumamente barato, económico también, porque se hizo para los hijos de Machepa, para eso fue que se hizo. Esos 20 pesos son los que van justamente y sirven para darle mantenimiento a todas esas estaciones. Y el ministro administrativo de la presidencia, cuando se le habló de eso, dijo, era que yo no lo sabía. Óigame, alegar ignorancia primero, pero segundo, él dice eso en televisión, pero al final tampoco, después de saberlo entonces, de él enterarse, tampoco hizo nada. Y ahí siguen con muchísima presión de parte de la sociedad dominicana. Han hecho 2 o 3 esfuerzos porque saben que tienen que inaugurar ya la parte de la etapa de la segunda línea del metro que ellos decidieron cortar. Porque no la hicieron hasta San Luis. Ellos la hicieron fue hasta la rotonda esta de Megacentro. Le cortaron todo lo otro. La mella con San Vicente. ¿Cuál era la visión que se tenía de que fuera hasta San Luis? Porque ahí está el centro de capacitación, el centro de San Luis. Uh-huh. De capacitación a los jóvenes. Un instituto de alta tecnología. Entonces, eso no se logró. Porque era hacer posible que los muchachos de los Alcarrizos pudieran ir a San Luis a capacitarse, que los muchachos de Jaina pudieran ir a San Luis, que los muchachos de todos los barrios de la capital puedan trasladarse a San Luis sin ningún problema. A esos centros donde están ahí también unas instalaciones que califican para tener allí de las carreras cortas que demanda esta sociedad, como son la repostería, todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, todo lo que tiene que ver con técnica también, técnico, profesional. Entonces, todo eso se pero ha ido. En los días en que tú te fuiste, en esos días ahí, el gobierno anunció que iba a hacer una inversión en la reconstrucción del metro. Sí, incluso anunciaron hasta cuánto se le iba a invertir y eso. Y eso está mal. ¿Tú sabes por qué, Alexander? Cuando una obra se descuida. Eso es así. Cuando una obra se descuida, a veces sale más cara reconstruirla que volverla a hacer. Hasta un puente que está compuesto por estructura. Porque tú tienes que darle mantenimiento a las cosas. Hasta un puente que está compuesto por estructura. Si tú no le das mantenimiento, te puesto a cualquier cosa. Claro, a corroerse. Pero es que las escaleras eléctricas, oye su nombre, eléctricas. Uh-huh. Esas escaleras que tienen muchísima puya ahí, el solo hecho de tú exponerte a subirla normal, eso pone en riesgo la vida de muchísimos ciudadanos. Y yo te dije a ti, antes te conté, que yo por primera vez me monté en el metro, porque el carro, tenía el carro que me le estaban haciendo un trabajo. Tú me contaste. Y el tipo que me estaba haciendo un trabajo ¿Y tú sabes lo efectivo mira, que es eso? Está nublado y no hay tiempo. Y me dijo, la única forma es que te vaya en el metro, allá y venga de una vez. Y yo vine en menos de una hora. Claro. Y compré la pieza y vine. O sea, en menos de una hora tú resolviste comprar la pieza, volverte a montar en el metro y retornar al lugar donde me estaban reparando el carro. Entonces son de las cosas. Es un transporte sumamente efectivo, que aunque al principio sufrió todos los ataques habidos y por haber, de parte del grupito que siempre se resiste a las transformaciones y los cambios que impactan a la mayoría de los dominicanos. Lo menos que dijeron era que el metro se iba a hundir. ¿Te acuerdas de eso? Claro, no, que no íbamos a hundir todo, que la capital, mira, salieron algunos supuestos expertos hablando. Y un famoso comunicador incluso obligó a llevarle un camión de
De papeles y de, cosas, de papeles, porque dijo que ahí lo que había era de que un hoyo, una cosa. Señor, eso es para que ustedes vean lo que es una sociedad atrasada. Y que cuando esos comunicadores hablan, hay mucha gente que yo veo bien que la sociedad esté vigilante a ese tipo de cosas. Pero no que no pongamos ahora, de ridículo. las elucubraciones que hicieron. No, eso fue una locura, eso una verdadera locura. Pero bueno, me he encontrado con esto, cuando me llegaron las imágenes, de verdad que me sentí mal de ver cómo aquí todavía nos siguen engañando y cambiando espejito por oro. Mira, Lindsay, Y es muy lamentable. como tú estuviste de viaje, pero aquí la cosa ha estado un poco, los partidos como que le han dejado la cancha un poco al PRM con el asunto de su convención ahora este mes de febrero. Y el acuerdo entre Hipólito Mejía y Luis Abinader ha sido el entretenimiento, porque Andrés Bautista, y creo que todavía tú estabas aquí cuando se dio ese acuerdo, ¿verdad? Todavía tú estabas aquí. Andrés Bautista y Chu Vázquez han estado un poco resabiosos frente a esa decisión de Hipólito Mejía y de Luis Abinader de ponerse de acuerdo e imponer al presidente y al secretario general. Y ayer incluso Hipólito Mejía tuvo que reunirse con Paliza porque hubo gente, o hay gente muy vinculada a Hipólito Mejía que han estado promocionando otros candidatos. Incluso una figura muy destacada del entorno de Hipólito Mejía me dijo a mí y a Manuel Brito ahí en el Supermercado Nacional, nos decía que Carolina estaba segura que iba a ganar, pero que lo de Paliza estaba en veremos porque había gente del PRM que no lo aceptaba porque no tenía tradición de partidaria, porque era un riquito que había escalado de la noche a la mañana. Lo mismo que Carolina. Mira, Alexander, lo que yo sí veo es una sola cosa. Que Hipólito simple y llanamente se salió con las suyas. ¿Y qué hizo? Engañó a Luis. Luis se dejó llevar de un grupo de fascinerosos que están al lado de él, que no saben de política, y se metió en la boca del lobo. Se puso también a negociar con Hipólito, llevándose ¿de quién? De que de Fulcar. Dime tú. De Fulcar. Entonces, nada más hay que ver qué negociación fue la que hizo Luis, que al final le vendieron gatos por liebre. Lamentablemente, el juego de la política es un arte. Ahí no se puede estar inventando. Y el viejo zorro de Hipólito se las sabe todas. Las mañas, todas las mañoserías que tiene la política, a Hipólito no hay que hacerle el cuento de ellas porque él se las sabe todas y las sabe jugar todas. Luis se pone a estar inventando y se pone a estarse llevando de un grupo de gente, de 2 o 3 personas allí, que de política tampoco saben nada. Se dejó, qué sé yo, en un momento se dejó un poco marear, como dicen por ahí. Y se dejó marear por Hipólito. Ahora tiene la soga en el cuello. Porque si el PRM tenía que demostrar algo o tenía un compromiso con esta sociedad, era justamente ese. ¿Cuál? El de poder mandar la señal a la sociedad dominicana de que era un partido distinto, de que los acuerdos de aposentos no era lo que iba a primar, de que había que dejar que el partido se manifestara, de que allí el liderazgo de esos grupos políticos o de esos individuos que hacen política se tenía que ganar en base al esfuerzo, en base al talento. Y en base a ese talento y ese esfuerzo, entonces premiarlos. Ah, no. Hipólito agarró a Luis de manera, se fue por el otro lado con Fulcar y ese grupito, convencieron a Fulcar, lo pusieron por allá arribita, le dieron vinito caro y quesito caro, 2 o 3 frutas de las que importa a Hipólito, o sea, su hijo.
Y entonces después, claro, le dieron ahí para tocar al hombre. ¿Quién? Luis. Y entonces, ahora Luis está enredado en las patas de los caballos, como dicen. Ahora, ¿qué va a pasar? Simple y llanamente, la imagen que manda es de que simple y llanamente los acuerdos de aposento se siguen dando. Como dice Chu Vázquez, antes se daban entre 4 y ahora se dan entre 3, entre 2 los acuerdos. Y entonces yo creo que esa no es la manera de que ese PRM pueda avanzar. Esa no es la forma en que ese PRM pueda mandarle a la sociedad dominicana una señal de que hay algo distinto, de que la política, la práctica en la política, ciertamente se puede hacer sin necesariamente caer en esas pequeñeces. Mira, aunque al final es más de lo mismo, o peor aún. Mira, aunque yo favorezco, estoy de acuerdo, creo que es necesario que las organizaciones políticas mantengan una especie de cambio en sus estructuras dirigenciales, porque eso le va imprimiendo sangre nueva, le va dinamizando, le va fortaleciendo y además va creando nuevos liderazgos. Y un caso, por ejemplo, aquella vez que el PLD tenía a Lidio Cadet y cambió a José Tomás, después a Reinaldo Pared, aunque el PLD después de eso se han enquilosado en lo mismo. Pero el PRM pienso que por un lado hace bien al darle un espacio a gente nueva. Pero pienso que lo ideal hubiese sido que dejaran competir, abrir las compuertas. Porque ya no se puede hablar de PRM, fue Luis e Hipólito, no fue el PRM. No, eso ya es una imposición. Eso fue una imposición, entonces de eso es que se están quejando y se queja la dirigencia de ese partido, que también muchos de los que van subiendo entendían que era un espacio donde se iba a actuar de una manera distinta. Al final, todo se ha quedado en lo mismo. Que en acuerdos de aposentos, ellos de muy mala, también hasta con muchos remiendos. Mira, es que es tan evidente y que hasta produce repugnación, ¿no? La manera tan burda en que estos acuerdos se han hecho, que no le da espacio entonces a la dirigencia ni a los que hacen vida en ese partido de tener potestad de decisión. Mira, allí no, ahí es Carolina como secretaria general y Paliza, y como quiera le quieren dar un tumbe a Paliza para alzarse con el santo y la limosna, porque Hipólito lo que quiere es, al fin y al cabo, alzarse con el santo y la limosna. Y eso no debe de ser así. ¿Qué mérito político puede tener Carolina, de por Dios? Lo único que ella tiene es que es hija de Hipólito. Pero ella misma debe de saber, es más, sí, es que uno se tiene que respetar también. Porque es que ella debe de decírselo a su propio padre: mira, padre, mira, papá, eso no está bien. Yo no puedo, en esta nueva generación, en la que tenemos un compromiso político, no solamente con el partido, sino con la sociedad. Yo no puedo actuar de esta manera, porque entonces estaríamos siendo más de lo mismo o peor. O peor, ¿qué es lo que le vamos a dejar a esta sociedad dominicana? Y lo propio Paliza también. O sea, ahí hay muchísimos hombres y mujeres profesionales con altísima capacidad. Pero como dijo Chu, yo estoy de acuerdo con Chu, quizás Chu, pero ¿qué ha dicho Chu? Bueno, pero es que está bien, la sangre joven, la cosa joven, pero hay que dejar que las cosas maduren, que cada quien también agote su etapa. O sea, usted no puede tratar de querer madurar una fruta con puro carburo, porque es que no te va a saber igual. O sea, ¿de qué estamos hablando? De poner a gente totalmente inexpertas en esos puestos de mando de suma trascendencia, para que sean marionetas, para que al final esos rostros no sean respetados, porque todo el mundo al final va a saber cómo fue que fueron puestos. De por Dios, pero esa es la política nuestra. De eso es, y a eso es que nos tienen acostumbrados, y eso es lo que nos dan como pan de cada día nuestros políticos.
de manera tan irresponsable como viven actuando en el día a día. Por la razón que fuere, Hipólito por su chabacanería, el poco compromiso que tiene con la sociedad, porque es un hombre que solamente piensa en sus beneficios personales, por eso su vinculación con el gobierno, por eso, tú sabes que el otro día le dijeron, no, que yo, y habló de un dirigente del PLD y dijo, yo estoy más pegado que ese. O sea, él mismo reconoce lo pegado que está en este gobierno, ¿eh? Y dice esa otra persona cuando se lo dijeron, pero ojalá yo tener la mitad de la uña del dedo meñique de pegado como está Hipólito en este gobierno. O sea, esa es la imagen que todo el mundo tiene de Hipólito. De ser una persona, hasta en pocas palabras, yo no diría, pero un sinvergüenza de la política. Un charlatán de la política, y no puede ser. Eso no es lo que debe de primar. Ese PRM había sembrado mucha esperanza en muchos dominicanos, en una gran cantidad de Yo pienso que ellos dominicanos. tenían que abrir las ventanas y dejar que todo el mundo compita en igualdad de condiciones. Ojalá. Porque ahora lo que me parece que es positivo ese cambio que se va a dar, que va a haber gente... ¿Qué cambio? De Andrés García, ¿cómo es? Andrés Bautista y Chu a estos dos, porque son el solo cambio, a mí me parece que positivar lo que yo. No, es que no es así. No, pero no siempre los cambios son positivos. No, pero yo te digo que el solo hecho... Eso es lo mismo que tú decir, eso es un refrán viejo, los viejos son la gente que más saben. De Guatemala para Guatepeor. ¿Tú no has oído ese refrán? Claro. Entonces, no, de Guatemala para Guatepeor. No, el PRM por primera vez iba a experimentar un proceso donde los miembros de esa organización política se iban a someter al escrutinio de los miembros. O sea, esos que aspiraban a distintos cargos se iban a someter al escrutinio de la base de los miembros de esa organización política por primera vez, porque ¿cómo fueron puestos Chu y Andrés Bautista? Bajo acuerdos. Entonces, sí, era la primera vez que esto iba a suceder. Una competencia interna. Entonces ya eso ni debería de suceder. Lo que tienen es que ir y darle, santiguarlo, como dice. Ahora, Lindsay, pero lo que te iba a decir es que independientemente de lo positivo del cambio, eso se va a revertir en contra de la buena imagen de esa que debería tener esa organización. ¿Tú sabes por qué? Ayer Hipólito Mejía tuvo que hacer una reunión con Paliza porque no había una conciencia cierta de que la gente de Hipólito Mejía vaya a votar por Paliza. O sea, eso que nos dijo ese dirigente del PRM a mí y a Brito ahí en el Supermercado Nacional. De que Paliza no estaba seguro. De que Paliza no estaba seguro porque la gente de Hipólito no iba a votar por él. Incluso esa persona nos dijo... Bueno, lo que tienen que hacer es que la gente de Luis no deben de votar por Carolina. No, pues entonces van a crear una crisis. Ajá, pero bueno. Entonces, Hipólito tuvo que reunirse ayer con Paliza para demostrarle a Paliza que no, que su gente va a votar por él. Ahora. Y que mi gente va a votar por ti, mi gente va pero a votar no por todas. Esa está buena. Entonces, eso es un entonces, problema. Lo que decía, no, porque no decía, le digo yo, pero entonces Hipólito le está jugando una mala trastada a Luis Abinader. Dice él, no, lo que pasa es que hay que reconocer lo que Andrés tiene un liderazgo a lo interno y entonces esa gente prefieren a que siga Andrés. O sea, a la impresión que me dio a mí, que esa figura del entorno de Hipólito Mejía está más cercana a Andrés Bautista que a Paliza. Y yo no descarto que en medio de todo esto, como tú decías, a Luis le hagan una mala jugada y que termine ganando Carolina como se piensa, porque Carolina está segura, porque la gente de Luis Abinader han sido honestas en eso. Han bajado una línea todo el mundo a votar por Carolina. Ahora, en el caso específico de Paliza, no está garantizado su triunfo porque la gente de Hipólito Mejía
no están guardando el acuerdo, independientemente de la reunión que hubo ayer entre Hipólito y Paliza, para Hipólito decirle, no, yo estoy contigo y te voy a apoyar. Hipólito le hizo coca a Miguel y ahora le y en Hipólito Abinader. eso no es descartable. Esa ha sido la política que Hipólito ha hecho todo él, siempre. toda la vida. Siempre. Y si Paliza y Luis se duermen, Hipólito se le va a alzar con el santo y la limosna. Aunque después vengan los resabios y la cosa, si se duermen. Es que después del palo dado en política, usted nada más que se fuñó con Jota. Porque ¿qué fue lo que acabó de pasar en Honduras? Después del palo dado, ¿ya? No, pero Hipólito está acostumbrado a hacer eso. ¿Quién ya fue nombrado y juramentado? Juan Orlando. Pero Hipólito está acostumbrado. ¿Tú no te acuerdas cuando era presidente? Y ahí hubo un fraude, un craso fraude vulgar, pero al fin y al cabo, cuando no se actúa a tiempo y cuando se está ante gentes que son capaces de lo que sea, ya usted tiene que saber cuál va a ser el resultado. Entonces usted no se puede dormir. Cuando usted está sentado en la mesa con el enemigo, nada de las propuestas que ese enemigo le haga pueden ser santas, pueden tener todo bonito y que todo sea gloria. Alguna trampa tiene. Usted tiene que estar con 4 ojos analizando esa propuesta, por qué la hace y para qué la hace y con qué propósito y analizar ahí mismo cuáles son los resultados de ese posible acuerdo, el resultado A, el resultado B o el C, ver todas las posibles soluciones de allí o los posibles resultados. Entonces, en política, la política por eso es una ciencia y es arte. Por lo tanto, en política no se puede estar inventando con un grupo de gente que simple y llanamente llegó el otro día y cree que por su tigueraje barato, a veces un tigueraje que tienen y una cosa, creen que también pueden venir y meterse con esa gente de Grandes Ligas, porque Hipólito, independientemente de todo, el tigueraje de la política se lo sabe, de la A a la Z. Él lo ha dicho públicamente. En la política hay que ser medio tigre. A propósito de un artículo que escribió Manolo de lo que es el tigre y el tigueraje en la política también. Mira, vamos a ir a una breve pausa. Nuestra invitada de hoy no va a poder estar, María Teresa Cabrera. Y luego de la pausa vamos a hablar un poco del tema de la marcha del Grupo de los Verdes, que hay algunos análisis ahí, la gente anda diciendo que ha disminuido, que A, que B, que U, que A, como dicen mis hijos. Pero vamos a analizarlo desde distintas ópticas tras una breve pausa.